El canal del Congreso presenta. Qué gusto saludarlos nuevamente en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, este espacio único para el análisis de la política internacional. El día de hoy vamos a poner nuestra atención en uno de los grandes temas que está robando la atención del debate mundial: las conversaciones de paz para terminar la guerra Rusia y Ucrania, lideradas por Vladimir Putin y Donald Trump. Precisamente cuando ya se cumplieron más de 3 años de aquella invasión de Rusia a Ucrania. Pero, ¿qué esperar de estas conversaciones de paz? Pues aquí se están generando las nuevas reglas del orden internacional. ¿Habrá elecciones en Ucrania? ¿Cuál es la relación de Trump con Zelensky? ¿Cuáles son las ambiciones geopolíticas de Vladimir Putin en Ucrania? Les pido por favor que me acompañen. Se avecinan días difíciles para quienes defienden el orden liberal internacional que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial. Una obra en declive sustentada en la creación de la ONU, el sistema de seguridad colectiva, la integridad territorial, el libre comercio, la cooperación económica y el sistema de alianzas. Las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión militar más grande de Europa en tiempos contemporáneos, nos muestra el peso de la realpolitik en la toma de decisiones y el gran apetito para regresar a la saga expansionista a las potencias globales, así como la división del mundo en zonas de influencia geopolítica. Bajo este espíritu, Trump propone una paz en Ucrania. Europa ni la OTAN, los tres protagonistas perdedores de los beneficios y dividendos que traía consigo la alianza transatlántica, ahora el próximo punto de inflexión serán los límites territoriales que defina Putin en su mapa mental y estratégico. Con más de 3 años cumplidos de la invasión de Rusia a Ucrania, es que se empieza a dibujar una hoja de ruta para una posible negociaciones de paz que están liderando Donald Trump y Vladimir Putin. Para conversar de este tema tan importante y para abordar y analizar las consecuencias del presente y del futuro de las conversaciones de paz sobre Ucrania, nos acompañan desde el Museo Vivo del Muralismo el embajador Eduardo Roldán, un experto en geopolítica global, diplomático del Servicio Exterior Mexicano y profesor universitario. Bienvenido, Eduardo. Un placer, Rina. Nos acompaña también la doctora Mónica Laborda. Ella es una destacada europeísta, profesora de la Universidad Panamericana y miembro del COMEXI. Bienvenida, Mónica. Honrada por la invitación, Rina, gracias. Y nos acompaña también Ángel Jaramillo. Él es analista internacional y participa en la unidad de estudio y reflexión sobre Rusia y Ucrania del COMEXI. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por la invitación, Rina. Gracias a ustedes. Embajador, Trump dibuja una paz sin Ucrania y sin la Unión Europea. ¿Qué implicaciones geopolíticas tiene esto? Bueno, es una pregunta muy importante, aunque no tenemos la bola de cristal, sí podemos entender como internacionalistas hacia dónde vamos. Pero para responder esa pregunta, creo que el público se merece una supersíntesis. ¿Por qué surgió el problema? Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon instituciones. Estados Unidos creó y nos dio estabilidad hasta ahora. Creó las Naciones Unidas para dar estabilidad política, creó el Fondo Monetario para dar estabilidad monetaria, creó el Banco Mundial para fomentar las infraestructuras, la UNESCO para la educación, la cultura, la FAO para la alimentación. Y esto ha perdurado. Pero después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, el mundo ha cambiado. Vivimos hoy, pues, en ese cambio profundo, un mundo convulso, muy complejo, y como resultado de la desaparición de la URSS en 1991, en 1992 llegó un acuerdo el secretario general de la OTAN
y el entonces secretario del Departamento de Estado, Baker, con Putin, de que no se iba a permitir la integración de Ucrania a la OTAN. En 2014 viene, 2013-2014, una intervención de la entonces subsecretaria de Estado que empieza a repartir pasteles y dulces en la plaza en Kiev para fomentar que se quitara al gobernante prosoviético y se pusiera al gobernante pro Unión Europea. Vino esa discusión y como consecuencia Crimea se rebela, fomentada por Rusia, y hubo una votación donde el 80% de los de Crimea votaron a favor de integrarse a Rusia. Adelanto, Crimea nunca va a regresar a Ucrania, punto. Y entonces, en ese sentido, fue una provocación porque no se permitió, no se cumplió con el acuerdo entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia, de que Ucrania no iba a formar parte de la OTAN. Se siguió fomentando ahora que se integra a la Unión Europea y a la OTAN. Adelanto, las peticiones de Zelensky nunca se van a cumplir, nunca va a ingresar Ucrania a la OTAN. Puede ser posible, es plausible que lo integren más rápidamente la Unión Europea, pero no la OTAN no. Bueno, sí, efectivamente. Ángel, ¿cómo estás viendo? Es decir, Ucrania forma parte de este corazón del heartland, es decir, en términos geográficos, geopolíticos, tiene un valor muy importante en la geopolítica global, pero ¿qué escenarios avisoras para Ucrania con estas conversaciones de paz? ¿Posiblemente se pueda reinvadir Ucrania con estos acuerdos entre Trump y Putin? Yo creo que todo va a depender de si hay un acuerdo entre Rusia, entre Moscú y Washington, que no incluya a Europa y que no incluya a Ucrania. Esa es una posibilidad, ¿no? Existe otra posibilidad que sí incluyan a Europa, pero no incluyan a Ucrania, y otra posibilidad que sí incluyan a los dos, ¿no? También existe la cuarta posibilidad que incluyan a Ucrania y no a Europa. Yo creo que va a depender de cómo, quién participa en estas negociaciones. Europa está tratando de presionar tanto a Rusia como a Estados Unidos para poder participar en las negociaciones. De hecho, va a haber una reunión pronto en Washington, D.C., donde el primer ministro de Inglaterra y el primer ministro de Francia van a reunirse con Donald Trump, con el presidente de Estados Unidos, y quieren presentarle un plan. Aparentemente el plan es que Europa va a decidir participar con mucho más ahínco en la protección de Ucrania, mucho más de lo que lo han hecho hasta ahora, o al menos en el grado en que a Donald Trump le pueda agradar, ¿no? Claro. La otra parte es Ucrania. Ucrania, desde mi punto de vista, tiene que hacer una alianza con Europa, y entre Ucrania y Europa poder presionar para que ellos también participen en las negociaciones, porque todo va a depender de quién negocie. Si negocia nada más Putin y Trump, va a haber un resultado, ¿no? No sabemos cuál, porque también no necesariamente el interés de Trump es el interés de Putin, sí, ¿no? Se tiene que poner de acuerdo. Sí, claro, por supuesto. Mónica, pero como una europeísta experta, ¿cómo estás viendo la agenda política, por ejemplo, en Alemania, después de que hay un claro vencedor de las elecciones en Alemania? ¿Será Friedrich Merz un incentivo para que tanto Vladimir Putin como Trump puedan meterlo, por así decirlo, a las negociaciones? ¿Eso cambiaría el juego? Sin duda, Rina. Friedrich Merz, de este resultado que tuvimos el día de ayer justo de elecciones en Alemania, elecciones federales muy importantes y clave. Recordar también a la audiencia que Francia y Alemania son motores de la integración europea. Alemania, tercera economía a nivel internacional, entonces el resultado era muy importante. Gana este partido conservador que tiene que hacer gobierno, hacer alianza, y sin duda es una buena señal para Europa en el sentido de que ya ha dicho Merz que va a seguir apoyando a Ucrania. Él quiere involucrarse en seguir participando en esta situación, digamos, de integración al interior de la Unión Europea, y lo que veo yo es que en Europa hay una carencia de liderazgos.
Hay una carencia de liderazgos que está viéndose latente y que eso pues es ya algo urgente, que Macron en alguna manera quiere cubrir un poco este espacio, ¿no? Con esta visita que tiene en estos momentos en Estados Unidos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que, bueno, quiere llamar a la mesa de negociación a unirse. Se votó una resolución en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, también muy importante, un triunfo para la Unión Europea, porque pues prácticamente más de 93 países votaron a favor de esto, donde hubo enmiendas por parte de Francia en esta resolución, y eso también es algo importante hacerse notar. Y bueno, lo que yo destacaría es que la relación transatlántica estaba ya un poco fisurada, y con Trump, con este tipo de demandas y este tipo, digamos, de política que está encauzando hacia Europa, se puede llegar a fracturar con todo lo que ello implica. Una potencia geopolítica que pues hegemónica del mundo, que acabó la Segunda Guerra Mundial y que, como bien comentaba el embajador, ha dado orden con todas estas instituciones creadas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ella misma está dinamitando, intentando dinamitar este orden internacional existente hasta el día de hoy. Entonces nos encontramos en un momento muy importante en la historia, que va más allá de la resolución de qué pasa en Ucrania y que trasciende en este ajedrez geopolítico del mundo. Claro. Rina, sobre eso precisamente comparto esa idea. No existen liderazgos en el mundo, existen políticos, pero no hay estadistas. La última estadista en el mundo fue Angela Merkel, que tenía una visión más allá de la política del sentido común, como diría Gramsci, pero no la hay. Por eso Europa, la Unión Europea, está en su laberinto, se está debilitando, y las derechas están tomando más poder, y las derechas quieren salirse incluso de la Unión Europea. Por tanto, este no va a ser un actor, un interlocutor frente a Rusia y frente a Estados Unidos. La Unión Europea está muy debilitada, de modo que esperemos más bien el resultado de esta confrontación entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos. No es Ucrania. Ucrania fue usado como un escenario, lo que se llama proxy war, o un tercer estado para no confrontarse entre las grandes potencias. Así tenemos que entender, y por tanto Zelensky, de que andaba muy girito, como decimos en México, ahora anda de capa caída, porque sabe que ya no tiene el poder de Biden. Esos demócratas que estaban pensando en que el mundo no había cambiado, que el mundo todavía seguía después, como en 1945 y 70, y el mundo ha cambiado porque hay nuevos actores internacionales. Y este conflicto es producto de que se quería continuar, Estados Unidos ha continuado con estirar la liga, y tiene que entender que el mundo es otro, que el hegemón pues ha perdido cierta hegemonía. Y estamos en procesos de cambio. Claro. Ángel, en tu comentario pasado señalaste que pues no podemos hablar del futuro de la paz si no sabemos prácticamente quién va a estar en la mesa de negociación, y que eso pues hay una tensión constante. Pero hasta el momento la exclusión de Ucrania llevará a una paz justa y duradera. Yo creo que la exclusión del sujeto al que se quiere intervenir, la exclusión de ese sujeto, te habla, desde mi punto de vista, de que no hay una intención de actuar en beneficio de ese sujeto. ¿No? Entonces, si no lo incluyes, ya estás, desde mi punto de vista, estás ya predisponiéndote a que van a ser los intereses de los hegemones, de los que hablaba el embajador, los que van a intervenir. Ahora, y los que van a decidir. Si son los intereses de esa hegemonía, ¿qué ves, Mónica? O sea, ¿se pueden repartir en zonas de influencia, dividir a Ucrania en una zona rusa y otra de influencia estadounidense con el pacto de minerales? ¿Se puede quedar Ucrania tan débil que la pueden reinvadir en algunos años? ¿Qué escenarios estás avisorando para Ucrania en el futuro inmediato? Justo ese es el riesgo, ¿no? Si se pacta entre solamente Rusia y Estados Unidos, dejando de fuera a Ucrania y no tomándola como un actor, sino como un objeto de esta guerra, es algo muy grave que sentaría un precedente en derecho internacional, que probablemente en un futuro pudiera volver a invadir Ucrania Putin o los países aledaños, ¿no? Estamos tomando el caso de los bálticos u otros países que hacen frontera con Rusia. Entonces, definitivamente es algo que no se debe de permitir. La reunión que actualmente también se está celebrando en Kiev, que todos los líderes europeos están acudiendo a Ucrania, y justamente es en este sentido, ¿no? De decir
que Ucrania es Europa y Europa es Ucrania, y no se deben dejar de fuera de esta negociación. No puede haber una paz justa y duradera donde los actores involucrados no están sentados en la mesa a negociar. Totalmente de Sobre acuerdo. ese asunto yo creo que es muy importante también tener en cuenta que el debilitamiento de Ucrania y de su liderazgo, que es un hecho real, sobre todo después de las elecciones celebradas en Estados Unidos, nos lleva a entender una cosa. Que la negociación básicamente, eso yo estoy convencido, va a ser entre Estados Unidos y Rusia. En paralelo un poco Ucrania. Pero no esperemos que los 4 territorios tomados por la invasión de Rusia, porque es una invasión y violó el derecho internacional, no nos queda duda. Crimea, que nunca va a regresar. Los 4 territorios es muy plausible que se forme un amortiguador y quizá no se regrese. Hay que tomar en cuenta, sobre todo por el debilitamiento de su liderazgo de Ucrania, que hasta está pidiéndole, yo te doy 50% de mis tierras raras que sirven para hacer teléfonos plasma, sin que se los pidiera con anticipación. Esa no es forma de negociar. Te doy todo a cambio de nada, un juego de suma cero. Eso lo debilitó. Y ahora está diciendo, a partir del día de ayer, ofrece su cabeza, ofrece renunciar, pero que ingrese a la OTAN. O sea, no sabe negociar. Es un actor venido a político y que ha sido manipulado por intereses creados por la propia Unión Europea, los intereses de algunos estados y también por el ejército ucraniano. Ángel, ¿tu opinión sobre lo que está comentando el embajador? Yo creo que voy a referirme a algo que dijo el embajador hace unos momentos en lo que yo no estoy, o quiero más bien decir algo extra a lo que él dijo. Él dijo que la Unión Europea estaba muy debilitada y dio sus razones, y creo que es cierto, pero también tanto Estados Unidos como Rusia están debilitados. Es decir, Rusia está debilitado por razones económicas, ¿no? Hay una alta inflación, producida en parte por el gasto militar, que ha sido elevado por la guerra, ¿no? Tiene un problema demográfico muy grave que va a tener repercusiones en el corto, mediano y largo plazo. Rusia no pudo avanzar. Rusia conquistó ciertos territorios los primeros meses y después de eso no ha podido avanzar 1 milímetro durante casi 3 años, ¿no? Su estrategia militar no ha sido, creo, la adecuada. Se critica mucho lo que está haciendo desde el punto de vista estratégico militar, ¿no? Estados Unidos pues, ha perdido poder en las últimas lustros y décadas, ¿no? Llegó a tener casi el 50% del Producto Interno Bruto, ahora tiene el 16% del Producto Interno Bruto. Yo creo que debemos de ver la elección de Trump como parte de esa crisis existencial y política de Estados Unidos. Entonces, no solamente yo diría que no solamente está Europa debilitada, también Rusia y también Estados Unidos. Ahora, tú estás viendo, Mónica, que Putin no ha ganado la batalla, precisamente la batalla en el campo de batalla físicamente, pero ya ganó la guerra por las concesiones políticas de Trump. Es decir, ¿por qué Trump concede antes de negociar? El embajador dijo lo mismo, es decir, Zelensky está concediendo antes de negociar, pero Trump también lo hace, Mónica. Así es, pareciera que antes de sentarse a la mesa ya todas las concesiones que quería Putin, ingresar a la OTAN, tener estos territorios, que ya lo dijo también el secretario de Defensa de Estados Unidos, de que era muy probable de que no recuperara Ucrania estos territorios, pareciera que antes de sentarse a la mesa ya estaban todas las condiciones dadas en este sentido. Y algo que no hemos comentado y me parece sumamente interesante también es el hecho de haber escogido a Riad, Arabia Saudita, como un lugar para tener contacto en negociación entre Rusia y Estados Unidos. Arabia Saudita no es miembro de la Corte Penal Internacional, es aliado de Estados Unidos en la región, que podría tener cierta influencia con Irán y con Medio Oriente. Y otro actor también sumamente interesante es Turquía. Turquía apoyó todo el tiempo negociaciones con Ucrania, tiene salida al Mar Negro y también puede controlar toda esta región en Siria. Entonces, Turquía es un actor que pudiera marcar también el futuro de la negociación de cara a Europa, y sin duda es una negociación
que no, desde un principio no está bien planteada, ¿no? En el sentido de dar concesiones, coincido con el embajador, por parte de Ucrania, por parte de Estados Unidos hacia Rusia, en esta idea a lo mejor ilusa, creo yo, de coquetear que tiene Estados Unidos o Trump, que si coquetea con Rusia pudiera debilitar a China, sí, cosa que no va a suceder. Claro. Ahora, ¿por qué hay una rendición trumpista, Ángel? Es decir, ¿por qué Trump de alguna manera le concede todo lo que quiere a Putin? Es decir, Putin está materializando su sueño guajiro, está en un festín, está realmente rayado con una posible victoria completa. Sí. ¿Por qué lo hace? ¿Qué están tramando Putin y Trump? Mi teoría es que Trump, después de haber ganado la elección, probablemente en reunión con algún grupo de sus asesores, llegaron a la conclusión de que la mejor manera de ganar la batalla doméstica en Estados Unidos contra sus rivales del Partido Demócrata y contra el Deep State, la mejor manera de hacer eso era ganando primero una batalla afuera. Vámonos afuera, porque lo de Ucrania y Rusia sucede en un contexto mucho más amplio de intervención de Trump en el exterior. O sea, antes de que se hablara de esto, se hablaba de, bueno, ha dicho que quiere tomar Canadá, ha dicho que le quiere comprar Groenlandia a Dinamarca, ha dicho que le quiere cambiar el nombre al Golfo de México, ha dicho que quiere conquistar otra vez el Canal de Panamá y sacar a los chinos. Hay toda una orquesta. Lo que digo es que sí hay toda orquestación de parte del trumpismo doméstico, desde mi punto de vista, con el fin de ganar la batalla interna, de empoderarse afuera para ganar la batalla interna. Eso es lo que yo pienso. Sobre tu pregunta, yo creo que es muy interesante volver a leer los libros de Trump. ¿Por qué tener éxito? Sí. Y él, con los fuertes, con los autócratas como él, negocia, y con los débiles los aplasta. Son palabras textuales. Por eso se lleva bien con Putin, se lleva bien con Xi Jinping, se lleva bien con todos los autócratas del mundo. Y por eso se burla incluso del mismo Zelensky, que le dice hasta ahora hasta dictador. Si entendemos esto, podemos entender las palabras de Borrell, el entonces, hace tiempo, comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que dijo: si estás invitado a la mesa, eres parte importante. Si no, eres parte del menú. Y Zelensky y Ucrania son parte del menú. Bueno, pues con esta frase tan interesante que hace el embajador, tenemos que hacer un corte, regresamos. Con esto regreso. Sí. La guerra en Ucrania, que comenzó en el 2022, se ha transformado en un conflicto de desgaste con altísimos costos humanos y materiales. Actualmente, Rusia controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson, Mariupol y Crimea, mientras que Ucrania lanzó una ofensiva en la región rusa de Kursk en agosto de 2024, buscando crear una zona de amortiguamiento. A pesar del apoyo occidental, las Fuerzas Armadas de Ucrania han enfrentado dificultades para recuperar territorio, en parte debido a la escasez de municiones y al envejecimiento de sus tropas. En el frente diplomático, la guerra ha exacerbado la fragmentación en Europa y generado tensiones en la OTAN. Después de más de 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania, Kiev no ha sido derrotado militarmente en el campo de batalla, pese a que Moscú se encuentra ocupando 1/5 parte del territorio ucraniano con apoyo de las tropas norcoreanas. Kiev depende de la ayuda de Washington para anotarse un giro geopolítico, mientras que Putin busca limitar la cooperación militar de Ucrania con Occidente y asegurar la neutralidad de Kiev frente a la OTAN.
también tiene en la mira un recambio político para forzar la celebración de elecciones en Ucrania y reposicionar la imagen de Rusia sin sanciones. Por su parte, Trump prioriza negociar un acuerdo para redirigir los recursos económicos hacia el Indo-Pacífico, donde se desarrolla la creciente competencia con su principal adversario, China. Aun cuando Zelensky ofertó un pacto de minerales con Estados Unidos, Ucrania tendrá que soportar la fragmentación de su territorio por los intereses geoestratégicos de las grandes potencias. Estamos de regreso comentando los 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania y las conversaciones de paz que se están llevando a cabo entre Trump y Vladimir Putin. Mónica, hace ratito hablábamos de que Ucrania está en el menú, pero no está como el plato fuerte prácticamente en las negociaciones políticas. Y esto tiene que ver también con el apetito imperialista pues de los grandes poderes. Es decir, ¿por qué Trump le concede a Putin? Ahí se está reflejando también su codicia. ¿O qué está tramando realmente Trump cuando le entrega todo a Vladimir Putin? Así es, Rina. Finalmente ambos comparten la misma ideología, ¿no? En esta ideología imperialista de hacer a Estados Unidos y a Rusia fuertes en conquistar nuevos mercados a nivel económico, a nivel geopolítico y en este balance de fuerzas a nivel internacional. El caso de Groenlandia es algo interesantísimo, también la guerra por el Ártico, en el sentido de que Rusia, con todo el deshielo y con todo el calentamiento global, tendría nuevas rutas de navegación. Entonces, claro que conviene a ambos esta realpolitik o este juego político que se está jugando actualmente de realismo puro, de donde pues, las potencias, los hombres fuertes, porque ambos comparten esto, ¿no? Ser hombres fuertes que violan el sistema, que violan digamos, la arquitectura internacional establecida hasta el día de hoy, puedan consolidarse en este sentido. Y hablando del liderazgo de Europa, coincido que Angela Merkel fue la última gran estadista de Europa y del mundo reciente, y que si en Europa no hay un nuevo estadista, pudiera llegar a ser vasallo de Estados Unidos, de Rusia, de China o de los tres, que también tiene las cartas para poder jugar y posicionarse si lo hace de una manera inteligente, y con Reino Unido en la ecuación, que si bien ya no está dentro de la Unión Europea por el Brexit, pero en esta relación transatlántica que puede jugar también un papel interesante a favor de Europa. No, interesantísimo el tema de la Unión Europea. Ángel, ¿y cómo estás viendo, y embajador, el tema de China, es decir, el Indo-Pacífico? Quizá Trump tiene mucha prisa para negociar sí o sí, para desarticular ciertos recursos económicos y poderlos redirigir en el Indo-Pacífico. O sea, sobre todo por la competencia con China. Bueno, el factor China es determinante hoy en día, porque China no ha tenido guerras y Estados Unidos sí. Estados Unidos se debilitó, y su hegemonía también, con las guerras fabricadas, inventadas en Medio Oriente, en África. Yo viví parte de esas guerras siendo embajador en Libia, en Argelia, Túnez, Libia y Mauritania. Y China no, sigilosamente fue penetrando los mercados, porque no le interesa lo geopolítico, la tradición de posicionarse de los países o imponer su modelo político-económico. Le interesa los nichos de mercado. Claro. Y además, quien siga creyendo que China es comunista o que Rusia es comunista, está en el siglo pasado. Vivimos en un hipercapitalismo. Lo único que queda en China de comunismo, sí es el partido, pero el 70% de la economía china es producto del sector privado, poco conocido. Y en Rusia lo único que queda de comunismo es el cadáver de Lenin. Vivimos en un hipercapitalismo, de modo que hoy es la lucha geoeconómica por los nichos de mercado. Y China allí entra porque precisamente a raíz del COVID, todos sabemos que el 70% de las chips, de los semiconductores, se producían en Taiwán. Entonces Estados Unidos se dio cuenta que no podía, que si China invadía Taiwán, que Taiwán es parte de China, entonces iban a depender de China. Entonces se decidió que empezar a producir todos estos chips en Estados Unidos y en México. Hace 2 años se llegó a un acuerdo con el TMEC, los tres, Trudeau, Biden y López Obrador, de que se iban a producir los semiconductores en México para toda el área de América del Norte. De modo que ahora la guerra ya no es
la tradicional, es una guerra digital que trasciende no solamente lo comercial. De modo que estamos en esta coyuntura, lo de Rusia también, porque Rusia también está ahorita, le vetaron la Unión Europea y ha sobrevivido porque se fue a una economía de guerra y por eso ha sobrevivido. Y ahorita está autoproduciendo sus chips y vinculándose con China. De modo que ahora tenemos lo que decía Brzezinski en uno de sus libros. Brzezinski fue mi profesor en Columbia University. Él inventó la teoría Carter de que había que, sin enfrentarse a la URSS en ese entonces, hoy Rusia, sin desgastarse en cuanto a muertos americanos, había que desgastarlos. Eso fue en Afganistán. Y hoy están creyeron los demócratas hacer lo mismo con Ucrania. No enfrentarse directamente con Rusia, pero sí a través de un proxy que es Ucrania. Sí. Les falló, porque el mundo ha cambiado. Hay nuevos actores internacionales. Y por eso China, bajita la mano, ha apoyado a Putin. Claro. Sí, de hecho, esta resolución que mencionamos que se votó en Naciones Unidas, China se abstiene de la misma, ¿no? Efectivamente, en este sentido, en esta lógica de seguir pues llenando mercados y abstenerse de la geopolítica. Pero a ver, Ángel, ¿cuál es el objetivo geopolítico de Trump? Es decir, favorecer a Rusia para que Rusia se pueda desvincular de China. O sea, por ahí también viene un poquito... Fíjate que yo no lo veo tanto así. ¿Cómo lo ves? Recordemos que hace no mucho Trump propuso la posibilidad de una reunión no solo de Putin y Estados Unidos, no solo de Washington y Moscú, sino incluir también a Beijing. Lo dijo. O sea, puede venir un gran acuerdo con China. Lo dijo. Yo creo que lo que él quisiera, desde mi punto de vista, lo que quisiera Trump es un acuerdo de 3 para repetir Yalta, ¿no? Yalta número 2, Yalta 2.0, donde ahora en lugar de Roosevelt, Stalin y Churchill, va a ser Trump, Putin y Xi, ¿no? Y se va a lucir ahí Donald Trump como un gran estadista. Se van a repartir el mundo entre los grandes. Como un gran estadista, ¿no? Tú decías... Quisiera decir algo nada más rápido sobre el imperialismo de Estados Unidos. Yo escribí una columna hace poco en El Economista, donde digo que en la historia de Estados Unidos hay 2 pulsiones en su historia, ¿no? Por un lado está la pulsión imperialista, hay la idea de Estados Unidos como un imperio, ¿no? Por ejemplo, la doctrina Monroe, el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, son ejemplos de imperio, ¿no? Pero también hay otra pulsión que no existe ni en la Rusia de Putin ni en la China de Xi, que es la parte republicana, la parte democrática, la parte del control, de los límites al poder. Y yo decía que hasta ahora Trump ha sido el único con voz, ¿no? En Estados Unidos, pero pronto va a entrar el Congreso en acción, pronto va a entrar la Suprema Corte de Justicia, el Sistema Federal de Justicia de Estados Unidos. Pronto vamos a ver, yo creo, ya se están preparando a la sociedad civil de Estados Unidos a inundar las calles, porque Trump no solamente está hablando de Ucrania, sino está hablando de grandes cambios dentro de Estados Unidos que van a afectar a muchas personas, migrantes, etcétera, minorías, ¿no? Y Alexis de Tocqueville famosamente dijo en el siglo XIX que la sociedad civil en Estados Unidos era la más poderosa del mundo y lo sigue siendo. Entonces, Trump tiene también una gran debilidad que va a venir pronto, que es las instituciones republicanas todavía fortalecidas dentro de Estados Unidos y que le van a limitar el poder, creo yo. Y vienen elecciones intermedias en Estados Unidos. En 2027, claro. Esas elecciones intermedias van a definir mucho si Trump va a seguir con esta política de confrontación o de negociación. ¿Por qué? La Suprema Corte va a seguir siendo conservadora y va a ser a favor del Poder Ejecutivo, porque él mismo nombró en su pasado periodo a jueces conservadores y va a seguir con eso. Ahorita la Suprema Corte es republicana y trumpista. Lo que sucede, si sigue con esta política de poner aranceles a todo el mundo y de golpear a todo el mundo, va a ser un boomerang para la economía norteamericana en virtud de que va a venirse un periodo inflacionario incontenible y que va a recaer sobre los consumidores, sobre los electores. Al traer esto, hay algunos indicadores que dicen que va hacia una recesión la economía de Estados Unidos. Si llega a eso, el electorado nunca vota por el corazón, vota con el estómago. Bueno. Y entonces puede perder el Senado mayoría y volverse otra vez demócrata, y puede volverse la Cámara de Representantes también demócrata, y allí habría más un equilibrio de poder en cuanto al Congreso.
En cuanto a la Suprema Corte, no veo. Ellos van a seguir, se van a venir una serie de juicios, indudablemente, ya la sociedad civil, pero yo veo que este escenario no hay que descartarlo. Claro. Esto va a ser una limitante para Trump. Es posible también que quiera reformar la Constitución y tiene toda la mayoría. Para reelegirse. Para reelegirse, porque actualmente ya no puede reelegirse, pero podría modificar la Constitución y tiene toda la mayoría para hacerla. Y tiene el electorado ahorita, pero eso tiene que ser antes de las elecciones de medio término. Claro, entonces está gobernando para las elecciones de medio término. Ahora, Mónica, ¿qué estamos entonces viendo? El resquebrajamiento del orden liberal que se construyó durante 8 décadas, durante 80 años, es decir, adiós a la ONU, adiós al multilateralismo, adiós al derecho internacional, bienvenidas las conquistas primitivas, bienvenidas los mesianismos y los autoritarismos, incluyendo el imperialismo. O sea, eso es lo que estamos viendo, ahora sí que al rojo vivo en el mundo. Es la gravedad de los hechos lo que estamos aconteciendo y viendo. Efectivamente, se está poniendo en cuestionamiento la democracia tradicional que conocemos al día de hoy, el orden internacional y la estabilidad del mundo, con este tipo de medidas pues, que salen de todo tipo de argumento, de toda legislación internacional y de todo orden establecido. Y diría yo que en este sentido Europa, la Unión Europea, es el único actor que podría hacer frente a Estados Unidos a nivel intelectual, político, inclusive económico, porque eso tampoco lo hemos comentado, pero el componente económico, claro, pues por supuesto que va de la mano en este sentido. Europa necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita a Europa. Entonces, esta guerra de aranceles que menciona el embajador no le da bien a nadie. La base electoral que votó a Trump la votó precisamente esperando un cambio porque hay una inflación rampante en Estados Unidos y si esto se agrava aún más, pues la gente que lo votó va a decir qué está pasando y va a haber un cambio ahí. Las elecciones intermedias son definitivas en Estados Unidos y yo todavía tengo la esperanza y digamos la teoría de que Europa puede jugar un papel sumamente importante en esta ecuación para que no lleguemos a ese escenario tan drástico, sí, que mencionas. Bueno, después de la crisis del eje franco-alemán, digo, bueno, pero ya ahora tenemos un liderazgo en Alemania. Ángel, y dentro de los ganadores y perdedores en estas conversaciones de paz, indirectamente Corea del Norte se anota un gol, es decir, también es ganador si hay una rendición trumpista ante Vladimir Putin, porque hay que recordarle a la gente que nos acompaña al canal del Congreso que Corea del Norte pues también mandó tropas a Ucrania. Sí, no solo Corea del Norte. Bueno, sí, Corea del Norte. Digo, yo lo traigo a colación. Es cierto, pero, Corea del sí, Norte, ¿no? Pero por ejemplo Irán. Sí. Irán, creo que Irán ocupa geopolíticamente una posición más importante que Corea del Norte. Corea del Norte sin duda es importante. Pero lo digo por las razones. tropas. Sí, por las tropas. Pero digamos, yo incluiría, no solamente a Corea del Norte, incluiría a Irán. Y a mí me parece que de lo que no se está dando cuenta Trump, porque incluso para los republicanos, no solamente para los demócratas, lo que había antes de estas intervenciones de Trump y de la idea de Trump de aliarse con Putin, lo que había, digamos, las consideraciones tanto de republicanos como demócratas, era que había una alianza entre Putin, Irán, Corea del Norte y China. ¿No? Había como una alianza de estos cuatro, sí, en contra de lo que llamaríamos Occidente, ¿no? En contra de Europa, en contra de Estados Unidos, en contra del mundo occidental. Entra Trump y lo que hace es cambiar las fórmulas, ¿no? Porque ahora él se quiere aliar con el líder del que se supone era el rival de la alianza transatlántica, como se decía aquí, que Europa necesita a Estados Unidos necesita a Europa. Trump lo que quisiera, me parece a mí, es acabar con esa mutua dependencia de Europa y de Estados Unidos. Porque lo que está en juego aquí, yo creo, es no solamente el orden de Bretton Woods, ¿no? El que hablaba el embajador, sino también está en juego, a mí me parece, lo que llamaríamos la civilización occidental, que tiene un origen en las instituciones grecorromanas de Atenas y de la República Romana, ¿no? y que siguen después con la creación del liberalismo en Europa en el siglo XVI, ¿no? Y luego
con la Revolución Francesa, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, la fundación de la República Estadounidense. Desde mi punto de vista, hay algo que conecta el mundo grecorromano con el presente, ¿no? Y Europa y Estados Unidos son la parte más importante y quizás el núcleo de lo que podríamos llamar la civilización occidental. Entonces, si Trump lo que quiere quebrar es algo muy antiguo, es lo que quiere decir. Rina, contestando tu pregunta, el mundo ha perdido, todos hemos perdido, porque hemos perdido sistemas democráticos, hemos perdido estabilidad en el mundo. Ahorita hay inestabilidad. ¿Y qué han surgido? Populismos de izquierda y de derecha. Y eso está generando más inestabilidad. Está yendo a una Europa que se está derechizando cada vez más. Las elecciones del pasado domingo en Alemania, 20% la ultraderecha. 20% va a haber una unión entre Segunda la ultraderecha. Segunda fuerza política. Y yo no dudo, aquí pongo de testigo a los televidentes, de que la próxima elección de Francia la va a ganar el partido de Le Pen. Y a ver si llegan hasta el 2027. En Italia ya está a la derecha, en Hungría ya está a la derecha, en Turquía ya está a la derecha. Hacia eso vamos, a Polonia también. ¿Y por qué? Porque se ha roto un orden internacional. Quiere decir que tenemos que crear un nuevo orden internacional y volver al multilateralismo. La ONU requiere, y todos los organismos, una reforma, porque los actores que controlan la ONU en el Consejo de Seguridad ya no son los actores de hace 70 años, ya son repúblicas pequeñas, como es el caso de Francia, como es el caso de Inglaterra, que han venido a menos. Es un hecho real. Y no están representados los nuevos actores internacionales, como es, por ejemplo, la India o Brasil, por dar unos ejemplos. Ese es el mundo complejo, convulso, que estamos viviendo. Bueno, permítanme hacer un corte, regresamos. La victoria de Donald Trump marcó un cambio significativo en la postura de Estados Unidos respecto a Ucrania. A diferencia de la administración Biden, que priorizó la asistencia militar y las sanciones contra Rusia, Trump ha adoptado un enfoque más pragmático y transaccional, presionando para alcanzar un alto al fuego que le permita redirigir los recursos estadounidenses hacia la competencia con China. Aunque su administración ha amenazado con sanciones a Rusia, si se niega a negociar, también ha insinuado que Ucrania debería ceder en ciertos aspectos para lograr la paz, lo que ha generado preocupación en Kiev y ha puesto en duda la solidez del compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea, generando fricciones con la OTAN y una mayor incertidumbre sobre el futuro del conflicto. La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado una huella profunda en las relaciones geopolíticas, económicas y estratégicas a nivel global. La Conferencia de Seguridad de Múnich 2025, el discurso de J.D. Vance y la Cumbre de Emergencia de París marcarán, sin duda, el preludio de un nuevo orden internacional. Más allá del desenlace del conflicto, los costos militares, económicos y materiales ya han alterado la estabilidad mundial. La caída del PIB de Rusia y Ucrania, junto con el incremento de la inflación, la deuda y las interrupciones en las cadenas de producción y suministro, sumando a las sanciones internacionales y la destrucción de infraestructura crítica, ha afectado a ambos países de manera devastadora. A esto se le deben añadir los miles de muertos, heridos y víctimas civiles, los desplazados internos y los 7 millones que han buscado refugio en otros países. En este contexto, Ucrania seguirá siendo un botín geopolítico
por su ubicación estratégica, su rol en la seguridad energética y su proveeduría de recursos naturales y tierras raras. Seguimos comentando sobre las nuevas reglas del orden internacional que se están dilucidando a raíz de la posible o el posible fin de la guerra Rusia-Ucrania. Ángel, se han precipitado los hechos de una manera impresionante, pero de alguna manera Putin y Trump están presionando y forzando para una salida de Zelensky, es decir, están forzando la celebración de elecciones. Esta enorme furia en contra de Zelensky viene por lo que comentamos del pantano de Washington, pero también hay otras cosas, hay escándalos de Zelensky en términos de corrupción. ¿Cómo estás viendo todo lo que está pasando allá afuera? Yo como lo veo es que tanto Putin personalmente y Trump personalmente tienen razones personales, no estratégicas nada más, ¿no? Exacto. Y lo personal se vuelve político, obviamente. Porque estamos hablando de dos egos gigantescos, ¿no? Sí. Que se les ha dado cierto poder en sus países. Tienen razones personales para odiar personalmente a Zelensky. Por ejemplo, sabemos que Trump presionó a Zelensky antes de la elección de Biden, la primera elección, no recuerdo si la primera o la segunda, pero presionó en algún momento a Zelensky porque Trump pensaba que el hijo de Biden, Hunter Biden, había hecho algunas cosas corruptas y que Zelensky podía investigar, dado que eso había ocurrido en Ucrania. Zelensky tenía la capacidad para investigar si realmente Hunter Biden había hecho eso o no, y Zelensky se negó. Zelensky no quiso. Y Trump pensaba que eso le iba a ayudar para la elección, que era clave para ganarle a Biden. Entonces, Zelensky, al negarse, se ganó de enemigo a Donald Trump, injustamente desde mi punto de vista, porque un mandatario de un país no puede exigirle al mandatario de otro país hacer A, B o C. Eso va en contra de la teoría de la soberanía, de la práctica de la soberanía nacional, pero ese es el hecho, ¿no? Además de las razones estratégicas, geopolíticas de las que podamos hablar, sí existe este elemento personal. Y claro, Putin también va por ahí. Putin odia a Zelensky porque, desde mi punto de vista, Zelensky significa todo lo que Putin no quiere. Es decir, significa, por ejemplo, es un actor. Sí. Es un actor que era un comediante, judío, comediante, actor. Estuvo metido en el mundo del espectáculo, ¿no? Y precisamente toda la teoría de Putin, la nueva teoría geopolítica, que podemos hablar después de eso, a partir del 2012, es el momento en que Putin cambia y empieza a pensar en una nueva geopolítica en donde lo que hay que proteger son las tradiciones ancestrales del mundo ruso. Entonces, toda esta cuestión del mundo del espectáculo, de ser comediante, del homosexual, ¿no? de los transexuales, todo esto adquiere una importancia para Putin, lo sabemos, ¿no? Y también para Trump. Y también para Trump. Sobre tu pregunta, yo creo que evidentemente que Trump detesta a Zelensky al igual que Putin. Pero además de lo que dice el maestro, hay que agregar la corrupción que se ha dado en medio de estos 3 años de guerra. En la familia de Zelensky se descubrió que la esposa había manejado millones de euros que habían sido canalizados a acciones que no correspondían a las acciones de guerra. Entonces, también eso lo debilita. Y lo debilita, como decía al principio del programa, el hecho de que él haya ofrecido hasta su cabeza y las 50% de las tierras raras a Trump. Trump, claro que va a aceptarlas porque va a hacer negocio. Él es un empresario y la guerra sí va a terminar, como decías, pero no va a terminar a favor de Ucrania. Va a terminar a favor de Rusia y a favor de Estados Unidos por los intereses que hay. El conflicto para la Unión Europea es que está en medio y ahora la Unión Europea está peleada con Trump y con Putin.
Y entonces regresaría la Unión Europea a esta idea de generar un tratado de libre comercio con China. Es decir, Trump no se está dando cuenta que debilitar a la Unión Europea lo acerca más a China, quien se supone su principal adversario. Claro, y también de alguna forma pues es el principal socio comercial de Estados Unidos, es un doble juego, ¿no? Claro. Finalmente entre ellos se compran y se venden. Y dos ideas que quería yo apuntar hace un momento en el sentido de las alianzas. Estados Unidos también está tirando por la borda un sistema de alianzas que es el que le ha llevado a tener el poder y la hegemonía del mundo, y Europa es vital en este sentido. Y por otro lado, lo que comentaba el embajador, el mundo vive en una sintonía de votar autarquías, votar digamos, radicalismos, porque además de este debilitamiento que estamos hablando de instituciones, digamos, en la esfera superior, a nivel social hay una situación de inconformidad, de hartazgo, de cansancio de la población, de no ser escuchada y atendida sus demandas en el mundo, que esto también hace una situación fácil para que hagan eco este tipo de políticas como Trump, Putin u otros mandatarios. Y Zelensky en Europa significa también para Europa una situación de integridad, de unidad, que no le conviene a Putin que Europa esté integrada. Entonces, por eso es que también quiere ir contra de él, ¿no? En el sentido de poner pues, un títere como en Belarus o en otra Claro. Digamos, exrepública soviética que él pudiera llegar a controlar. Entonces, es importante también mencionar que se había dicho que Trump dijo que nada más tenía el 4% de la población. Zelensky, esto no es verdad, tiene más del 50%. Y no se han celebrado elecciones, no porque sea un dictador, sino porque hay una ley marcial, se encuentra el país en guerra, y bueno, ¿quién es él para cuestionar cuando en Putin cambió la Constitución y podría cambiarse la Constitución en Estados Unidos? Y en eso, hablando de alianzas, me acabo de recordar en un libro del el gran tablero internacional de mi profesor Zbigniew Brzezinski, que fue consejero de seguridad del presidente Carter, que decía, y dice en su libro, para Estados Unidos es muy importante atraer a Rusia hacia Europa y no que Rusia se vincule a China. Están haciendo lo contrario. Entonces, porque lo que sería peor para Estados Unidos es esa alianza entre China y Rusia. De facto ya existe, embajador. Sí, claro. Sí, que es como, entonces el objetivo de Trump es volcar esas relaciones como matrimonio de conveniencia, que también tiene, digo, muchas sintonías y muchas, es decir, muchas fisuras también, claro, ¿no? Y por eso solamente puso un 10% a los aranceles del comercio proveniente de China. O sea, si hay estrategia. Trump no es tonto, no es loco, es un sociópata, sí, como dice Jenny Ostrowski, y como también está, esto lo retomo porque está en mi libro del mundo convulso y en mi libro también sobre Rusia, haciendo un paréntesis donde analizo esa personalidad y que tenemos que siempre que entender la psique de los actores internacionales para ver cómo actúan. Y es muy claro que la actuación de Trump no nos debe, yo no defiendo ni a Trump ni a Putin, no es santo de mi devoción, ninguno. La invasión fue clara, violación del derecho internacional, la falta de respeto a los convenios internacionales de la nueva presidencia de Trump. O sea, es un hecho real lo que está sucediendo. Bueno, pues prometo invitarlos a un nuevo programa, sobre todo porque nos faltó comentar algo muy importante. Si es que llega a darse el fin de la guerra Rusia-Ucrania, las condiciones de seguridad en Europa, es decir, quiénes van a enviar tropas para resguardar la seguridad. Y ahí hay todo otro tema, el tema de Alemania, Reino Unido, que tiene un problema económico importante, y bueno, Francia con un problema también político. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo su invitación a Mónica, su presencia, Mónica Laborda, el embajador Eduardo Roldán y Ángel Jaramillo. Gracias, Lina. Un placer, pues vamos a Reina, un gracias. corte y regresamos. Ucrania es un país con vastas reservas minerales estratégicas, lo que ha convertido sus recursos en un elemento clave tanto en la guerra como en la geopolítica global. Posee depósitos significativos de 22 de los 50 materiales considerados críticos por Estados Unidos, incluyendo litio, titanio, grafito y uranio, esenciales para la industria militar, tecnología y la transición energética. Sin embargo,
Gran parte de estos recursos se encuentran en regiones actualmente ocupadas por Rusia o en zonas de combate. Consciente de la importancia estratégica de estos minerales, la administración Trump ha mostrado interés en este aspecto, evaluando la posibilidad de condicionar la ayuda a Ucrania al acceso de sus recursos, lo que podría redefinir la relación entre ambos países y afectar el desarrollo del conflicto en el mediano plazo. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Me despido de ustedes, pero no sin antes agradecer al Museo Vivo del Muralismo por todas las atenciones dadas para la grabación de este programa. Nos vemos todos los martes y sábados en Vértice Internacional. El Canal del Congreso presentó